Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre el desmalezamiento. El trabajo está elaborado por Priscila Gómez y mi persona, Roger Mollo. Bueno, como introducción diremos que desmalezar es el proceso utilizado en la agricultura y consiste en descartar, desbrozar o quitar. Los procesos de desmalezamiento tienen una serie de principios y normas que están siempre estudiadas como una ciencia. Esta actividad está registrada en malherbología, ciencia dedicada al estudio de maleza o hierbas arbences. Todas las plantas no deseadas que por no crecer junto a plantas cultivadas perturban o impiden su desarrollo normal, mermando su rendimiento o calidad, cuyo objetivo principal es la protección de los cultivos. Maleza, todo tipo de planta indeseable que crecen de forma silvestre es una zona cultivada o controlada por el ser humano, ya que como compiten con las plantas, objetivos por la luz, los nutrientes y el agua. Muchas de estas plantas pueden reducir el crecimiento o en caso extremo pueden causarles la muerte. Algunas de estas plantas consideradas como malezas pueden producir sustancias tóxicas que pueden dañar los cultivos. Tipos de maleza. Existen muchos tipos de maleza, pero pueden dividir en dos grandes grupos. Las gramíneas son plantas raramente leñosas y de grano. Atacan generalmente a los cultivos como el trigo, sorgo y maizales. Esta a su vez se divide en anuales que aparecen por temporada y otras perennes. Las anuales completan su ciclo de vida en una temporada, siendo muy variable el tipo requerido por esto. Pueden ser un mes o 5 a 6 meses, dependiendo la especie, condiciones medioambientales. Las perennes pueden o no completar su ciclo produciendo semillas durante la primera temporada, pero luego pueden vivir por muchos años, rebrotando desde la raíz o propágulo vegetativos. Es importante hacer esta diferencia, ya que las malezas perennes, que son mucho más agresivas, que se deben sacar de raíz, entre ellas figura el popular diente de león, hasta otras más complejas como las chépicas. ¿Cuándo debemos desmalezar nuestros cultivos? Para desmalezar debemos de tomar en cuenta en qué reglón lo vamos a utilizar. Si es para agricultura, se debe tomar en cuenta el tipo de maleza que vamos a tratar para atacar oportunamente la problemática del terreno. Entendamos que existen categorías como semileñosos, herbáceos, arbustivas y leñosas, y cada una se radica de forma distinta, pero a modo general existen pasos estándar que se pueden seguir para llevar un mejor control. Por ejemplo, la determinación del tipo de malezas para proceder a usar el tipo de control específico para las plagas. Se recomienda, para que el producto tenga los más óptimos rendimientos, hacerlos con buen clima, evitando hacerlo con lluvia y hacerlo en las horas más frescas. Se debe tomar en cuenta que el proceso de desmalezamiento se debe realizar cuando aún las malas hierbas están jóvenes y en pleno crecimiento, y no, y no cuando estén en procesos de floración, fructificación o secas, porque las semillas pueden caer al suelo y germinar, ya que se ha determinado mediante estudios que ciertas semillas pueden durar en estado latente de 4 a 10 años. ¿Cuáles son los peligros de no desmalezar a tiempo? Cuando el control de maleza no es llevado a tiempo, puede causar significativos problemas no solo en el área cultivable donde incide, sino en áreas vecinas, provocando la migración de insectos sobre pasto adyacente que sirven de hospedaje a este tipo de plagas, acarreando grandes pérdidas anualmente, tanto en manejos para erradicar las plagas que se albergan en la maleza como pérdidas de cultivos. La pérdida de los cultivos pueden producirse en la constante competencia que llevan ambas especies por los principales factores ambientales como son agua, luz y los nutrientes.
Métodos de control de maleza. Prevenir el crecimiento de maleza en nuestros huertos, jardines y cultivos es una tarea muy difícil, ya que este tipo de plantas tienen una alta proliferación y adaptación al medio ambiente. Pero difícil no quiere decir que no se pueda controlar. Existen varios métodos de control y los detallaremos a continuación. Los métodos métodos manual o cultural. Entre los método manual cultural, entre el método manual, este procedimiento es el antiguo y sencillo por el control de maleza de malas hierbas. Se realiza directamente a manos o con utensilios diversos como azadón, arzadilla o escardadores manuales. El método cultural es recordar que una buena rotación de cultivo en que se coloca plantas limpiadoras y plantas que ahogan. Tenemos el trébol, la alfalfa, son unas muy buenas maneras de controlarlas. También tenemos el método mecánico o físico. Son todas aquellas que tratan de evitar la introducción de las especies de malas hierbas. Entre ellas podemos nombrar establecimientos de cuarentena, limpieza de máquinas agrícolas, uso de semillas certificadas, impedir el paso de animales, colocar filtros en los sistemas de riego, limpieza de los márgenes de las parcelas y la tradicional solarización y etc. El uso de mulch resulta ser bastante efectivo para el control de las malezas. Sin embargo, solo es recomendable para superficies pequeñas por la complejidad del costo de la aplicación en grandes superficies. También tenemos el método químico. Este método consiste en el uso de herbicidas o matamalezas. Es el tipo de control más utilizado en la agricultura en los últimos años debido a su desarrollo altamente selectivo y que permite atender grandes cantidades de superficie con muy poco esfuerzo. Sin embargo, si no se toman las medidas adecuadas para usarlas, se corre el riesgo de dañar el ambiente y la salud humana. Los herbicidas los podemos clasificar en herbicidas que se aplican en suelo, herbicidas que se aplican sobre las hojas y los sistémicos. También existen los herbicidas total, que es el que mata todo tipo de plantas. El químico es el último recurso. Los famosos herbicidas prometen acabar con el problema de raíz a través de su potente fórmula, pero no son la mejor opción para el medio ambiente. Lo que hacen es matar las raíces. Si son eficientes, son efectivos, pero degradan mucho el suelo. Eso no es todo el daño que pueden hacer. Usar mucho este tipo de químicos, en especial si no se manipulan de manera correcta, pueden ser perjudiciales para la salud de mascotas, niños e incluso adultos. Por último, tenemos el método de reutilización de malezas o compost, más conocido como compost. Los desechos de las malezas, por ser material orgánico, pueden ser utilizados para hacer bioabono, que es la gran ventaja que nos ofrece el compostaje, ya que es una técnica de degradación natural de elementos de desechos aptos para el uso agrícola, pero siempre y cuando no tenga herbicida. Como es material orgánico, se va a degradar de manera natural y no habría ningún problema en utilizarlas, siempre fijándonos que no estén enfermas o con plagas. Sin embargo, existe un gran inconveniente que debemos de tomar en cuenta, ya que las malas hierbas que quitamos son invasoras y como tales se caracteriza por tener una fortaleza en multiplicarse. Por lo tanto, si vamos a descomponer para bioabono, se debe realizar de una manera que asegure que no se puedan regenerar. Para reutilizar estos desechos como compostaje, esta preparación debe superar los 60 grados, porque si no supera esta temperatura, las semillas no morirán y al abonar sería como sembrarlas. Otro truco que serviría para utilizar las malezas y evitar su propagación sería quemar estos tipos de plantas y con las cenizas abonar el suelo. Si
Así evitaríamos que quedaran semillas y se utilizarían los desechos. Toda maleza es mala. No toda maleza es mala. Caso de dos tipos de maleza que permiten ser utilizadas y no solo desalojadas. Las ortigas, con las que pueden hacer purines, una especie de fermentados con los que aportan nitrógeno, fósforo y nutrientes al suelo, los que estimulan su crecimiento y las hace más fuertes ante patógenos externos. Y el yantén, que también suele aprovecharse como hierba medicinal y que se puede beber como infusión. Las malezas como indicador, hay malezas que te muestran la calidad del suelo que hay. Por ejemplo, si existe una alta presencia de llantén, eso indica que el suelo no tiene buen drenaje. Si hay ortigas, probablemente haya que regar más o con mayor frecuencia. Bueno, en conclusión, diríamos que toda maleza no es mala mientras sea controlada. Esa sería nuestra disertación, profesora. Gracias y hasta luego.